Bienvenidos al canal, amigos. Hoy os traigo el caso de Erika Marlowe, una joven que tuvo una experiencia cercana al otro mundo, vamos a decirlo así, y en el que allí estuvo muy cercana al Señor y le contó unas cosas o le dio una serie de advertencias que me gustaría que las tuviéramos en cuenta, porque a mí me recordó mucho a lo que sucedió en el año 2020, a toda esa desgracia que nos vino de golpe, que nadie realmente se sabe muy bien de dónde salió ni a dónde fue, y todas las sucesivas cosas que nos fueron pautando estos gobiernos a toda la sociedad. Vamos a verlo, prestad mucha atención y a ver lo que me decís. Vamos con Erika. Mi nombre es Erika Marlowe. Nunca imaginé que estaría compartiendo esta historia. Sinceramente, una parte de mí deseaba poder guardármelo para mí, vivir una vida tranquila sin el peso de lo que presencié. Pero después de lo que Jesús me mostró durante mi experiencia cercana a la muerte, me di cuenta de que no tengo otra opción. Lo que vi era demasiado importante como para mantenerlo en secreto, especialmente considerando los tiempos que vivimos. Sucedió el 12 de octubre de 2023. Una fecha que jamás olvidaré. Regresaba a casa después de mi turno de enfermería en el Hospital St. Mary's. Había sido uno de esos días largos y agotadores. Ya saben. Vemos que esta joven es enfermera, o sea que puede que la advertencia que le hacen, que le hace el Señor, venga de... porque ella estuvo muy cercana en el año 2020, como otros sectores que estuvieron muy cercanos a lo que sucedió, a todo lo que se nos vino encima, y puede que por eso la haya elegido a él para darle este mensaje, ¿eh? Vamos a ello. ¿Cómo son, cuando lo único que deseas es quitarte el uniforme, abrazar a tu familia y derrumbarte en el sofá? Estaba ansiosa por llegar a casa, ver a mi marido y a nuestros 2 hijos. Pensaba en la cena, me preguntaba si los niños ya habrían hecho los deberes. Pensamientos normales de una madre cansada volviendo del trabajo. Lo último que recuerdo es ver unos faros que venían hacia mí en esa carretera mojada por la lluvia. El cegador resplandor. Fijaros que esto es lo que hablamos muchas veces, que el día a día cotidiano estamos pues sumergidos en nuestros problemas, en nuestras alegrías, en todas nuestras preocupaciones, y muchas veces no nos damos cuenta de que la vida es esto, la vida es un instante. O sea, de repente estás aquí y en un segundo, en un instante, pues se te ha escapado eso entre las manos, ¿no? Entre los dedos. Muy similar a la arena de la playa, ¿no? Cuando se te empieza a escurrir entre los dedos, pues es esto. Por eso debemos tener esa creencia, ¿no? Ese querer disfrutar de cada momento, de una forma limpia, de una forma honesta, pero disfrutar la vida porque es un gran regalo. Y fijaros en qué segundo, en qué instante se acaba todo. Vamos a seguir. El chirrido de los frenos. Y entonces, todo cambió. Los médicos le informaron a mi familia después de que estuve clínicamente muerta durante 7 minutos y 23 segundos. 7 minutos puede que no parezca mucho tiempo. Pero a dónde fui durante esos minutos, lo que experimenté, lo que vi, lo que Jesús me mostró, pareció una eternidad. Y lo que él reveló sobre el engaño que se avecina, sobre cómo la gente aceptará la marca sin siquiera darse cuenta, todavía me estremece hasta la médula. Me despierto en mitad de la noche pensando en ello. Veo las señales de... Fijaros en los paralelismos que empezamos a tener ya con el año 2020, ¿eh? A mí, desde luego, que esta experiencia que nos cuenta esta joven, por eso la quiero comentar con vosotros, porque tenemos que estar muy atentos a las señales que nos vayan viniendo, como nos pasó en el año 2020, ¿eh? Que nadie lo ve venir, nos pilló un poco a todos a pie cambiado. Y bueno, si algo que tengo que destacar de esa época tan mala que pasamos desgraciadamente todos y en la que desgraciadamente muchos seres queridos se fueron, es que muchas personas como yo abrimos los ojos, empezamos a despertar, empezamos a ver cosas, a prepararnos para lo que venía. No sé, vamos a seguir, pero fijaros en los paralelismos que empezamos a ver, ¿eh? Arrollándose en las noticias y mi estómago se revuelve. En el instante posterior a la colisión, me sentí flotando sobre mi cuerpo. Sé que suena una locura, una enfermera hablando de experiencias extracorporales. He pasado años estudiando el cuerpo humano, entendiendo cómo funciona, tratando dentro de los límites de la medicina científica. Pero esto era diferente. Esto era real de una manera que trascendía todo lo que aprendí en la escuela de enfermería. Podía ver a los paramédicos trabajando desesperadamente para reanimarme. Vi sus movimientos urgentes pero practicados. Reconocí esa danza que yo misma había realizado tantas veces con pacientes.
La ciencia, ¿verdad? Ese nuevo Dios, entre comillas lo ponemos, que nos quieren vender, que por supuesto la ciencia es indispensable para la evolución de los seres humanos, de esta sociedad, pero que algunos la quieren encumbrar como a un nuevo Mesías, a un nuevo Dios, y que sí, es necesaria para nuestra evolución, para nuestras mejoras, para nuestras comodidades, bueno, pues para curar enfermedades, pero no podemos olvidarnos de que hay cosas que no se pueden explicar ella misma. Una persona, una mujer de ciencia, y lo está diciendo, ¿no? Está diciendo que, bueno, pues que no todo se arregla con la ciencia, que hay cosas que la ciencia sana, la ciencia puede curar, pero que hay otras cosas que van más allá del cuerpo humano, ¿no? De lo físico, pues que la ciencia no lo ha entendido y creo que no lo va a entender. Pero esta vez, yo era la paciente. ¿Y saben qué fue lo extraño? No sentía dolor, ni miedo. Solo una profunda sensación de paz que no tenía sentido considerando lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo allí abajo. Observé cómo subían mi cuerpo destrozado a la ambulancia. Uno de ellos, un joven de ojos amables, rezaba en voz baja mientras trabajaba. Podía oírle. Quise decirle que todo estaba bien, que ya no sentía dolor. Pero, por supuesto, no podía. Fue entonces cuando todo a mi alrededor comenzó a inundarse de luz. Pero no era como la luz del sol ni como la luz artificial. Era una luz pura y viva que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. ¿Cómo describo esto? Es como intentar explicar los colores a alguien que nació ciego. Las palabras simplemente no son suficientes. La escena con los paramédicos comenzó a desvanecerse, cada vez más lejana. Sentí que me elevaba, envuelta por esta increíble radiancia que penetraba cada parte de mi ser. Otros casos que he podido ver, otros casos que he podido estudiar de alguna manera, ¿no? De seguir, como el caso de Erika, y casi todos coinciden en lo mismo, o sea, una gran mayoría en lo mismo, o sea, se ven cómo los médicos intentan, pues, hacer lo que pueden, las personas que le están intentando ayudar, pero llega un momento que es como que se desvinculan de este mundo, ¿no? Y acceden, pues a ese reino que esperamos acceder todos los cristianos. Acceden a ese calor, a esa luz, no saben describir, o sea, es algo que en el fondo es como que te apetecería o querrías saberlo, ¿verdad? Es como algo mágico, algo que trasciende muchas cosas que no conocemos. Seguimos. Y entonces oí su voz. Erika, solo mi nombre. Pero la forma en que lo dijo, toda mi alma tembló de reconocimiento. Era Jesús. Y aunque al principio no podía ver su rostro con claridad debido a la intensa luz, sabía que era él con cada fibra de mi ser. Su presencia estaba colmada de tanto amor, tanta autoridad, que las lágrimas brotaron de mi rostro espiritual. No lágrimas de tristeza, lágrimas de puro reconocimiento. Como regresar a casa después de haber estado perdida durante mucho tiempo. A medida que mis ojos se acostumbraban a la luz, pude verlo más claramente. Su aspecto era a la vez familiar e indescriptible. Ha visto esas caras que parecen conocer de toda la vida, aunque las encuentre por primera vez. Era así, pero multiplicado por el infinito. Sus ojos. Dios mío, sus ojos. Qué momento, ¿verdad? Qué momento más intenso nos está describiendo, ¿eh? ¿Verdad? Eso es como cuando llegas a casa después de estar muchos años fuera de tu hogar, ¿no? De lejos de tu madre o de tu padre, de tu familia, de esas personas que realmente te quieren, con las que realmente te sientes a gusto y no necesitas ser otra persona que muchas veces en esta sociedad nos intentan forzar a ser quienes no somos. Es como llegar a tu casa y abrazar de nuevo a tus padres, ¿no? A tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tus seres queridos. Está describiendo ese amor. Yo creo que está describiendo ese amor puro, ese amor que no es un amor que lo sobrelleva todo, que está por encima de todo, que no está cuestionado ni está sujeto a nada. Un amor puro. Contenían tal profundidad de amor y sabiduría que me sentí completamente conocida, completamente comprendida. Cada pecado que cometí, cada mentira, cada momento de egoísmo. Cada vez que elegí mi camino en lugar del suyo. Cada duda que albergué, todas esas noches de insomnio preguntándome si él era real, si algo de esto importaba. Cada temor que cargué, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre el estado del mundo. Todo estaba desnudo ante él. No había donde esconderse, ningún lugar a donde huir. ¿Y sabe qué fue lo más impactante? A pesar de ver todo, cada parte fea y rota de mí,
Su amor permaneció inalterado. No disminuyó. No vaciló. Si acaso, pareció crecer más fuerte. Hija mía, dijo, y esa palabra, hija, rompió algo en mí. ¿Cuántas veces me había sentido indigna? ¿Cuántas veces me había preguntado si realmente le pertenecía? Te he traído aquí con un propósito. Lo que estoy a punto de mostrar debe ser compartido con mi pueblo. Muchos están dormidos, y el engaño... Aquí viene el motivo por el que estoy haciendo este vídeo y reaccionando a esta experiencia de Erika, que por cierto es preciosa, porque nos demuestra, nos hace llegar ese amor incondicional del Señor, ¿no? Que nos está esperando, está ahí, nos hace ver todo lo bueno y todo lo malo, pero con esa sensación de amor, como una madre, ¿no? Que por muchas cosas malas que hagas, siempre te va a querer incondicionalmente. Pues atentos, porque ahora viene el paralelismo que yo vi perfectamente con el 2020 y por los cuales yo abrí los ojos. Y me gustaría que vosotros lo observaréis para que no nos pille desprovistos otra vez o despistados. Vamos a ello. Se avecina es mayor de lo que imaginan. Logré hablar, aunque no con palabras físicas. Era más bien una comunicación de mente a mente, de alma a alma. Señor, dije, soy solo una enfermera. ¿Quién me escuchará? Su sonrisa era amable pero firme. Siempre he usado a los humildes para confundir a los sabios. No te preocupes por quién escuchará. Tu tarea es compartir lo que yo muestro. Yo me encargaré del resto. Con esas palabras, Jesús tomó mi mano. Y de repente, no puedo explicar cómo, pero de repente, estábamos de pie en lo que parecía una calle urbana normal. Pero de alguna manera lo sabía. No estaba viendo el presente. Estaba viendo eventos del futuro cercano. Todo parecía casi idéntico a nuestro mundo actual. Los mismos tipos de edificios, los mismos tipos de coches. Pero había sutiles diferencias. Pequeñas cosas que al principio no podía identificar por completo. Observa atentamente, instruyó Jesús, con voz grave y seria. Y ve cómo el enemigo engañará incluso a los elegidos, si fuera posible. Esa frase, si fuera posible, me provocó escalofríos. Porque la implicación era clara, para algunos, sería posible. Algunos serían engañados. La escena Al final es como nos han enseñado desde pequeños en el cristianismo, en el catolicismo, ¿no? Esas serpientes, ¿no? Que vienen e intentan engañarnos muy sutilmente, no lo vemos venir. El mal es especialista en el engaño, todos lo sabemos, los cristianos lo sabemos, que es especialista en engañarnos, en hacernos dudar de nosotros mismos, en que nos cuestionemos, ¿no? De ahí el short que os colgué esta semana de atrás. Y bueno, y veréis, porque es bastante chocante, yo os lo digo que os va a impactar. Espero que hayáis llegado hasta aquí. Si es así, os lo agradezco, porque me gustaría que vierais este mensaje y vamos a ello. Nosotros estaba rebosante de actividad. La gente pasaba a nuestro lado, inmersa en sus vidas cotidianas. Trabajo, compras, conversaciones por teléfono. Todo parecía tan normal. Pero entonces empecé a darme cuenta. Había algo diferente en la forma en que interactuaban con la tecnología. Estaba mucho más integrada que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Vi a una mujer entrar en una cafetería. No sacó el teléfono ni una tarjeta para pagar. Simplemente agitó la mano sobre un sensor y la transacción se completó. Una pequeña luz debajo de su piel brilló brevemente cuando lo hizo. Espera, ¿debajo de su piel? Señor, pregunté, con la voz temblorosa, ¿es esa la marca de la bestia? No, respondió Jesús, y había tanta tristeza en su voz. Eso es lo que precede. Que esto ya lo hay. Ya hay gente que se está implantando chip bajo la piel y cosas para hacer pago. Yo esto lo llevo viendo ya, aquí en España ha salido ya en las noticias hace, pues yo creo que antes del 2020, del gran destrozo que nos hicieron a la sociedad, por no decir esa palabra. Y yo esto ya lo llevo viendo, que era el futuro, lo llevan vendiendo como el futuro y como algo muy bueno. Vamos a seguir. Observa cómo se desarrolla el engaño. La escena cambió, y vi innumerables imágenes de cómo esta tecnología se había introducido gradualmente en todo el mundo. Y aquí está la parte aterradora. Comenzó de manera tan inocente. Pequeños chips que reemplazaron las tarjetas de crédito. Llaves de casa. Registros médicos.
Todos la adoptaron, incluidos los cristianos. ¿Por qué? Porque la veían como nada más que herramientas útiles para la vida moderna. Era solo tecnología. Conveniente. Segura. Eficiente. Observé cómo congregaciones de iglesias adoptaban por completo estos dispositivos. Los utilizaban para acceder a sus Biblias digitales, pagar diezmos y registrarse en eventos de la iglesia. Nadie cuestionaba su uso porque no implicaba adoración ni jurar lealtad a nada ni a nadie. Era simplemente tecnología. O eso creían. Date cuenta, dijo Jesús, con la voz cargada de preocupación, de cómo el enemigo introduce primero cosas que parecen inofensivas, incluso útiles. Y es así como vienen los engaños, ¿eh? O sea, el engaño tiene que ser muy sutil. Y yo creo que nos lo van a vender así otra vez. O sea, nos lo van a vender como comodidad, que es cierto que puede haber tecnología, la tecnología es para eso, como hemos dicho antes, para que la sociedad evolucione, pero ¿hacia dónde queremos evolucionar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar como sociedad y tener mucho cuidado con lo que nos van a ir metiendo poco a poco, porque tú piénsalo, si fueras una mala persona, ¿cómo quieres engañar a otra, sabes? Sutilmente. Es la forma más fácil de engañar a una persona, haciéndolo muy sutilmente. Seguimos. Satanás sabe que un cambio repentino alertaría a mi pueblo. En cambio, se mueve lentamente, gradualmente. Como una serpiente que se enrosca despacio alrededor de su presa, la escena continuó desarrollándose. La tecnología se volvió más sofisticada, más integrada en la vida cotidiana. Pronto los dispositivos monitorizaban la salud, predecían enfermedades antes de que ocurrieran. Incluso regulaban los patrones de sueño y el estado de ánimo de las personas mediante sutiles ajustes bioquímicos. Hija mía, dijo Jesús, notando mi asombro ante estos avances, recuerda que no todo lo que reluce es oro. El enemigo sabe cómo empaquetar sus engaños en envoltorios atractivos. Observé cómo los padres implantaban ansiosamente estos dispositivos en sus hijos. Es por su seguridad, decían. Ahora siempre... ¿A qué os recuerda? ¿No se está recordando ya algo en el 2020? Es por su seguridad, es para que no les pase nada. Y no vamos a olvidarnos de que los niños es lo principal de una familia. Eso principal, también lo más vulnerable, porque ellos al final no tienen capacidad de discernir lo que es bueno o lo que es malo. Lo dejamos entre comillas porque algunas veces pues los padres tampoco la tenemos por lo que hemos visto, por la experiencia que yo veo a mi alrededor. Y es así. Fijaros los paralelismos, ya empiezan los paralelismos, ¿eh? Podemos saber dónde están. Monitorizar su salud. Asegurarnos de que estén seguros en la escuela. La tecnología se comercializó particularmente para los niños. Se presentó como una forma de protegerlos en un mundo cada vez más peligroso. ¿Qué padre no quiere mantener a sus hijos a salvo? Señor, dije, veo lo útil que parece todo esto. ¿Cómo podemos advertir a la gente contra algo que parece hacer tanto bien? Jesús me miró con profunda tristeza en sus ojos. Por eso el engaño es tan efectivo. El enemigo sabe que mi pueblo rechazaría algo obviamente malo. Así que viene como un ángel de luz, ofreciendo soluciones a problemas, prometiendo hacer la vida mejor. Vi cómo la tecnología comenzó a afectar el comportamiento de las personas de maneras sutiles. Aquellos con los implantes se volvieron cada vez más dependientes de ellos para todo, desde regular sus emociones hasta tomar decisiones. Los dispositivos sugerían qué comer, cuándo dormir, con quién pasar tiempo. Incluso qué pensar sobre ciertos temas. Observa esto con atención, instruyó Jesús, dirigiendo mi atención a una familia cenando. La escena mostraba a padres e hijos sentados juntos, pero algo andaba mal. Sus conversaciones parecían guionizadas. Sus emociones medidas y controladas, los dispositivos estaban influyendo sutilmente en sus estados de ánimo, sus pensamientos, sus propias personalidades. Al final es el dejar de ser tú mismo. Es ese libre albedrío del que nos dotaron, ¿verdad? Del que todo ser humano dispone. Ciertamente con estos dispositivos, si fuera cierto lo que nos cuenta Erika, Dios quiera que no, pero si llegáramos a ese punto, lo que estás perdiendo es tu libre albedrío, es de tus pensamientos, tu libertad de pensamiento, porque vas a tener una tecnología que te diga lo que tienes que pensar, lo que tienes que comer, que sí, que habrá casos en que te diga, mira, te estás pasando con esto, el colesterol, que sí, que no te... Yo no soy anti tecnología ni anti avances, pero sí es cierto que si llegáramos a ser así, a implantarnos estas cosas, perderíamos toda nuestra esencia. Vosotros simplemente mirad a vuestro alrededor, a familiares, amigos,
en la comida. Yo, por ejemplo, observo en algunas veces cuando veo a la gente en las terrazas o están cenando, comiendo, los niños con el teléfono, los padres, las madres, muchas veces no hablan. O sea, fijaros en los bancos, en los grupos de amigos y de amigas que están ahí, lo que éramos antes. Yo tengo 46 años, antes estábamos hablando, riéndonos, saltando, corriendo. Ahora están con el móvil, muchas veces yo tengo la sensación de que están hablando entre ellos. O sea, hay cuatro y que están hablando por WhatsApp o alguna cosa entre ellos, porque no articulan palabra. Y es que, bueno, por lo menos es cierto, les está dando el sol. Si es de día están ahí, les está dando el sol, que es muy bueno, todos lo sabemos, pero ostras, esto es un nivel más de que tú pierdas tu libre albedrío, un nivel más de que alguien te esté controlando. ¿Quién implementa esta tecnología? ¿Quién te crea esta dependencia? Porque luego hay que quitar la dependencia, a ver cómo lo quitas. Una vez que te la crean, a ver cómo quitas esa dependencia. Es muy complicado. Seguimos. ¿No ven lo que les está sucediendo? Pregunté, con el corazón deshecho al contemplarlo. Solo ven los beneficios, respondió Jesús. Ven mejor salud, más estabilidad, mayor comodidad. No se dan cuenta de que están canjeando su libre albedrío, su capacidad de elegirme libremente por estos confortes efímeros. La visión cambió para mostrarme múltiples escenas de todo el mundo. Vi cómo la tecnología se estaba implementando de maneras diferentes en distintas culturas, pero siempre con el mismo objetivo subyacente, generar dependencia y control. En algunos lugares, se promocionaba a través de sistemas sanitarios. En otros, mediante incentivos económicos. En otros más, a través de la presión social y el temor a quedarse atrás. Pero en todas partes, el mensaje era el mismo: esto es progreso. Esto es necesario. ¿Recordáis en el 2020 a las personas que no quisieron tomar ciertos brebajes, vamos a decirlo así? Yo fui uno de ellos y la presión social fue inmensa. O sea, la presión social, familiar fue totalmente terrorífica. Los medios, las televisiones, las radios, recuerdo que nos querían, bueno, te hablo de España, yo recuerdo que nos querían poner estrellas, ¿verdad? O algún señalamiento en el brazo para saber quiénes llevaban brebaje y quién no, al estilo de la época tan oscura también de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos. Y eso lo vivimos en el año 2020. La presión social, con esa presión social, pues no puedes viajar, no puedes comprar ciertas cosas, no puedes entrar a ciertos bares, no puedes, es todo, no puedes, todo, o haces esto y así van a empezar otra vez a trabajar según el testimonio de Erika. Y la presión social, la gran mayoría no puede soportarla. Yo debo reconocer que yo lo pasé muy mal en esa época, ciertamente por toda la presión que tuve. Y supongo que vosotros, si lo recordáis, también. Fue una presión que nunca pensé que la fuéramos a vivir en nuestra época, en esta época tan avanzada. Pero veo que hay cosas que no cambian y seguramente se volverá a repetir. Y lo que dice Erika, lo que nos está contando ahora mismo, es eso. O sea, es el paralelismo que tuvimos en el año 2020. Seguimos. Esto es bueno. Observé cómo aquellos que cuestionaban la tecnología eran marginados. Etiquetados como teóricos de la conspiración, antiprogesistas o simplemente temerosos del cambio. Incluso en las iglesias, a quienes planteaban objeciones se les solía desestimar como paranoicos o faltos de fe en la protección de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo Jesús, citando las Escrituras. Han olvidado que les advertí que fueran astutos como serpientes e inocentes como palomas. Han abrazado la sabiduría del mundo y han olvidado la sabiduría que viene de lo alto. La escena cambió de nuevo, y vi cómo la tecnología estaba afectando el desarrollo de los niños. Los jóvenes que habían crecido con estos implantes mostraban diferencias sutiles pero significativas respecto a quienes no los tenían. Su capacidad para el pensamiento independiente, para la emoción genuina, para la sensibilidad espiritual, todo estaba mermado. El enemigo apunta a los jóvenes, explicó Jesús, porque aceptarán sin cuestionar aquello que sus mayores podrían examinar. Una generación entera está siendo preparada para aceptar lo que está por venir. Vi cómo los sistemas educativos se transformaban en torno a esta tecnología. A los niños se les enseñaba que sus implantes eran parte de su ser, tan naturales como cualquier otra parte de sus cuerpos. Qué peligro, ¿verdad?, con el sistema educativo. Qué peligro con el sistema educativo de todo el mundo. O sea, nosotros en España estamos viviendo una época ahora mismo que los niños, bueno, a ver, el que hace su trabajo en casa, como me pongo yo yo en mi casa, por ejemplo, muchas veces venían mis hijos y me decían cosas que les decían en el colegio que yo tenía que decirles que no, que eso no era así. O sea, aquí en España estamos viviendo una época
de no saber ya nada. O sea, ya no sabes, le preguntas a cualquier persona, o cualquiera no, pero a una mayoría o a muchísimas personas, a un gran porcentaje, que es una mujer o un hombre y no te lo saben decir ya. O sea, estamos llegando a un sistema educativo que te están diciendo ya que los niños y las niñas no sepan lo que es un hombre y una mujer. O sea, no sepan nada. Por supuesto, el cristianismo se ha apartado totalmente o casi totalmente de toda, bueno, de la escuela pública totalmente, que bueno, hay quien lo puede ver bien, pero luego están viniendo otras religiones que se están implantando también. Entonces, cuidado, porque es un margen de decir a dónde vamos, ¿no? A dónde vamos, pero es cierto que en España ya hay muchas cosas que hay que cuestionar sobre la educación, y que es un pilar que tú mandas a tus hijos al colegio, y el que no le pregunta, porque hay mucha gente pues por cansancio o por dejadez que llegan a casa y no pregunta qué tal te ha ido el colegio, qué te han explicado y tal, y eso es todo una semilla que están poniendo en la cabeza de nuestros niños, que el día de mañana pues es esto, están generando personas pues eso, que no tienen pensamientos, esa capacidad de libre albedrío de pensar lo que está bien, lo que está mal. Pues yo creo que esto está mal, me lo han dicho en el colegio, yo creo que esto está mal. Pues eso, están intentando cortar esa capacidad que tenemos de pensamiento. En fin, fijaros hacia dónde va el mundo según Erika, ¿eh? Seguimos. Se les animaba a confiar en la guía de sus dispositivos por encima de sus propios instintos, por encima de la sabiduría de sus padres y, en última instancia, por encima de la palabra de Dios. Señor, dije, con la voz temblorosa. Esto es desgarrador. ¿Cómo es que la gente no puede ver hacia dónde conduce esto? Porque, respondió Jesús, miran con ojos físicos, no espirituales. Ven los beneficios superficiales, pero no el coste espiritual. Ven las ventajas temporales, pero no las consecuencias eternas. La escena ante nosotros cambió de repente de forma drástica. Vi el caos irrumpiendo por todo el mundo. Bancos quebrando. Redes eléctricas colapsando. Cadenas de suministro desmoronándose. La gente estaba aterrorizada. Desesperada por soluciones. Observa ahora, dijo Jesús, con la voz grave, porque así es como se introducirá la marca. Vi a líderes mundiales aparecer en pantallas por todas partes, anunciando una nueva solución. La tecnología existente, de la que todos se habían vuelto dependientes, tendría que ser actualizada a un sistema nuevo y más seguro. Lo llamaron un paso necesario para prevenir más crisis. Presta atención, dijo Jesús, a cómo lo presentarán. Observé cómo los medios de comunicación promocionaban la actualización. Se presentaba como simplemente la siguiente versión de lo que la gente ya tenía. No era algo nuevo y aterrador, era solo una mejora. Líderes religiosos aparecieron en televisión, asegurando a sus seguidores que era solo tecnología, no la marca de la bestia. Señalaron que no requería adorar a nadie ni jurar lealtad a ningún líder. Ahora, dijo Jesús, te mostraré lo que ellos no pueden ver, de repente. Y volvemos abrimos otro melón, lo que es los políticos y los líderes religiosos que tenemos ahora mismo, ¿eh? Yo me centro en el catolicismo, en todos los líderes religiosos que estamos teniendo, que lo siento mucho, no quiero ofenderos, pero dejan mucho que desear. O sea, dejan mucho que desear, y en muchos casos son muy colaboracionistas con todo eso que nos están imponiendo los políticos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hay política hasta en los semáforos. O sea, los semáforos que antes, por ejemplo, en el cruce de peatones era un ser, pues que era una silueta, no se sabía si era un hombre o una mujer, pues ahora de repente pues tiene que tener faldas o tiene que tener... O sea, cuidado con los líderes religiosos, porque bajo mi punto de vista, mi humilde opinión es que no lo están haciendo bien y nos están alejando de ellos. Es mi humilde opinión, pero seguramente vosotros, bueno, podéis no pensar como yo, es así, pero habréis visto cosas que no os han gustado, ¿no? En los papas que hemos tenido. Bueno, yo desde Juan Pablo, la verdad es que todos los que han venido, bueno, Benedicto a lo mejor un poco, los demás para mí no son gusto de mi devoción. Sí es cierto que yo soy muy cristiano y bastante poco católico ya, debo reconocerlo, muy cristiano, intento cada día ser más, pero es cierto que los líderes religiosos no están a la altura de lo que se les demanda de su rebaño, ¿no? de las personas que les siguen. Y los políticos ya ni hablemos. Seguimos. Pude ver el reino espiritual junto al físico. Y lo que vi me horrorizó. A medida que las personas recibían la actualización, una sutil oscuridad entraba en sus espíritus. Al principio no era obvio. Todavía podían orar, ir a la iglesia,
leer sus Biblias. Pero algo había cambiado. La marca, explicó Jesús, con la voz llena de dolor, no se impondrá violentamente al principio. Se aceptará de buen grado, incluso con ansia. El enemigo ha aprendido que la persecución solo fortalece a mi pueblo. En cambio, usará el engaño, haciendo que la marca parezca un paso natural y beneficioso hacia adelante. Observé cómo pasaban semanas y meses en la visión. Aquellos que habían aceptado la actualización comenzaron a cambiar de maneras sutiles. Sus oraciones se volvieron más mecánicas, menos sentidas. Su adoración se convirtió más en rutina que en relación. Lo más importante es que su capacidad para discernir la verdad espiritual comenzó a desvanecerse. Señor, pregunté, ¿por qué no pueden ver lo que les está sucediendo? Porque el cambio es gradual, respondió él. Como una rana en agua que se calienta lentamente, punto. ¿No se dan cuenta de que están siendo apartados de mi espíritu hasta que sea demasiado tarde? La visión me mostró cómo la actualización afectaba a diferentes facetas de la sociedad. En el ámbito de la salud, prometía una monitorización sanitaria impecable y tratamientos automatizados. En finanzas, ofrecía seguridad absoluta y acceso universal a los recursos. En las relaciones, alegaba facilitar una mejor comprensión y comunicación. Pero lo que más me dolió fue observar a las familias tomando la decisión conjuntamente. Los padres reunían a sus hijos, explicándoles cómo esta actualización los mantendría a salvo, los ayudaría a prosperar en la escuela y garantizaría su futuro en el nuevo orden mundial. Creían genuinamente que estaban haciendo lo mejor por sus hijos. Observa con atención, instruyó Jesús. ¿Quién se va a negar eso, verdad? ¿Quién se va a negar más que 4 personas, pues eso, que están fuera del sistema, que son anti esto, anti lo otro, como pasó en el 2020? ¿Quién se iba a negar a algo, que a un brebaje que te iban a dar para un cataclismo que nos metieron, que no se sabe muy bien todavía, no está todavía ni muy claro? Te crean un problema y luego te dan la solución. ¿Y quién se va a negar a esa solución, verdad? Pues los 4 personas que son desarrapados y están fuera del sistema, ¿no? Como me decían a mí algunas personas, algunos familiares, porque es verdad que a mí ciertos familiares pues me atacaron mucho por no tomar ese brebaje en el 2020. Y el paralelismo también o sea, cuando llegó el momento de los niños, ¿no? Del brebaje para los niños, muchas familias, yo conozco gente que tuvo muchos problemas porque el padre o la madre quería o el otro no quería. Entonces, ¿qué se hacían eso? De hecho, en España hubo hasta temas judiciales con estos casos, ¿no? De que el padre a lo mejor no quería que tomara el brebaje los niños y la madre sí, o al revés. Y se judicializó el tema y claro, ¿y hacia quién fue el tema? Pues hacia el sí. Porque ¿quién se va a negar a estas cosas, ¿no? A un bien mayor, pues nadie, pues 4 desarrapados y 4 personas que están fuera del sistema. Entonces, fijaros, son todo paralelismos, ¿verdad? Cómo nos crean unos miedos, la seguridad, el ser los mejores en el colegio, no quedarte atrás en la sociedad, el no estar apartado, y luego te dan una solución, venga, pues vamos a hacer esto, tal, te meten esa solución y cuando ya estás totalmente tomado por ella, ¿no? O totalmente dependiente de esa solución, pues te va a dar una actualización y tú, si no la tomas, te quedas atrás, o sea, es el miedo de quedarte atrás. No olvidemos de que la tecnología es muy buena, como hemos dicho. Yo no estoy en contra de la tecnología para nada, pero la tecnología no tiene Dios. La tecnología es tecnología. Y si tú te metes tanto con la tecnología, sí, está bien, pero te vas a apartarte de tu lado espiritual, ¿no? Porque la tecnología no te va a dar ningún Dios. Entonces tu lado espiritual va a quedar totalmente desconectado, se va a ir desconectando poco a poco de ti. Yo creo que es a lo que se está refiriendo Erika. Seguimos. Mira cómo usarán el miedo para presionar a los vacilantes. Vi reportajes sobre niños a los que se les negaba la educación. Sobre personas que perdían sus empleos. Sobre familias incapaces de adquirir alimentos o medicinas. La presión por aceptar la actualización se intensificó. Las iglesias se fracturaron ante la cuestión, con muchos líderes abogando por la aceptación para mantener su testimonio en la sociedad. Argumentaban que rechazarla sería ser obstinado, que Dios aún podría protegerlos incluso con la tecnología. Hija mía, dijo Jesús, su voz cargada de tristeza, ¿ves cómo el adversario utiliza buenas intenciones para extraviar a la gente? Creen que están tomando decisiones sabias, siendo ciudadanos y padres responsables. Pero en realidad están eligiendo separarse de mí. La visión cambió para mostrarme la tecnología en sí misma. Ya no era solo un implante físico. De alguna manera se había integrado con la conciencia humana. Los pensamientos,
Las emociones de las personas e incluso su capacidad de conexión espiritual estaban siendo alterados. Este es el verdadero peligro, explicó Jesús. La marca no solo cambia lo que las personas pueden comprar o vender, cambia quiénes son. Corrompe la imagen de Dios por la cual fueron creadas. Vi cómo la actualización afectaba de manera diferente a distintas generaciones. Los ancianos a menudo se resistían al principio, recordando tiempos más sencillos. Los adultos de mediana edad generalmente la aceptaban por razones prácticas. Pero los jóvenes la abrazaban con entusiasmo, viéndola como el siguiente paso en la evolución humana. Señor, pregunté, mi voz apenas audible, ¿qué le sucede a aquellos que aceptan esta actualización? La expresión de Jesús era solemne mientras me mostraba las consecuencias espirituales. Aquellos que las... Y lo veis como siempre van un poco buscando esas nuevas generaciones, ¿verdad? Esas nuevas generaciones que van a conformar el futuro de la raza humana, el futuro de nuestra evolución al sí. Lo estáis viendo, las personas mayores eran un poco más reticentes, pues porque tiempos más sencillos, que es lo que muchos pensamos. Yo tengo 46 años, no me considero una persona muy mayor, me considero una persona ya adulta y madura. Y a mí me costó mucho ver en el 2020 lo que pasó, me costó al principio mucho. Yo también fui engañado al principio cuando explotó todo, yo también tuve miedo. Yo por mi trabajo me enfrenté mucho en esos momentos, no fui de los que me dejaron en casa. Tuve que estar pues trabajando con las personas. Vi muchas cosas que no había visto nunca. Es cierto que esa enfermedad hizo cosas que yo no había visto nunca. Vi muchas personas que desgraciadamente no lo pudieron contar o superar. Yo eso todo lo vi. Yo tuve mucho miedo, pero el discernir luego poco a poco cómo se fue amasando todo, pues es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para nuestras generaciones futuras, para nuestros hijos. Es lo que tenemos que estar despiertos. Yo es el miedo que tengo, el no volver a ver lo que viene en el 2020, que lo vi venir, aunque me costó un poco al principio, pero rápidamente dije, esto huele a chamusquina. Y el miedo que tengo es no ver, Dios quiera que esto no llegue a pasar, lo que nos está contando Erika, pero si pasa, sí me gustaría estar despierto y volverlo a ver, volver a tener esa intuición que me diga, aquí está fallando algo, y el informarte, ¿no? Por todos los medios de saber hasta dónde, hasta cuándo, qué es lo que... No sé, ya me entendéis, el miedo de no ver lo que viene en 2020. Y es lo que le pido a Dios, que me deje ver, que me deje estar atento para ver esas señales y poder decir no. Seguimos. Aceptan de buen grado sellan su destino eterno. La actualización no solo les cambia el cuerpo, sino que altera fundamentalmente su capacidad de conectar conmigo. Ya no pueden sentir la convicción del espíritu santo ni comprender la verdad espiritual, observé horrorizada. Como personas que antes habían sido creyentes, apasionados se volvían gradualmente insensibles espiritualmente. Sus palabras aún podían sonar religiosas, pero sus corazones se habían endurecido. Podían citar las escrituras, pero no sentir su poder. Hablaban de Dios, pero no podían oír su voz. Era como ver apagarse las luces, una tras otra. Almas desconectándose de su fuente. Pero Señor, pregunté, con lágrimas corriendo por mi rostro, ¿y aquellos que se resisten? La escena cambió y vi a otro grupo, aquellos que habían rechazado la actualización. Se enfrentaban a dificultades crecientes. No podían comprar comida en tiendas normales. No podían enviar a sus hijos a escuelas públicas. Muchos perdieron sus trabajos. Fueron marginados, ridiculizados e incluso perseguidos. Pero espiritualmente, brillaban como faros en la creciente oscuridad. ¿Verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Amenazas con perder trabajo, mucha gente perdió sus trabajos, no te dejaban ir a comprar a las tiendas, no podías entrar aquí en España. Yo recuerdo de ir a tomar un café con mi esposa y no poder entrar a pedir porque no tenía el carné por puntos, por no tener el brebaje. Bueno, pues no pasa nada, pues oye, pues ya nos encargaríamos de tomarlo en la calle y ya está. Yo conozco gente que no podía montar en los aviones, bueno, todos conocemos gente que no podía montar en los aviones por no tener el brebaje. Y mucha gente que lo tomó solo por poder viajar, porque ahora hay una cultura de que si no viajas parece que eres menos persona o menos interesante que otras personas que no viajan, ¿no? Entonces, no sé, es eso, es el miedo. Generan el miedo, te crean luego una dependencia y luego pues tienes que tragar con todo.
porque ya tienes ese miedo a perderlo todo. Te lo pueden quitar todo. Lo que no te pueden quitar es el tema espiritual. Eso sí que no te lo pueden quitar, como está explicando Erika. Pero todo lo demás, todo lo terrenal, todo lo que tenemos aquí, si quieren te lo pueden quitar todo. Y ahí es donde es el poder que tienen estos políticos, estas personas que no sé de dónde vendría quienes marcan las pautas, que ahí seguramente estará el problema, quién marca las pautas. Pero ese es el problema, ¿no? Que te pueden deshacer de todo lo que tienes y pasarlo muy mal. Aparte de quedar excluido socialmente para siempre. Seguimos. Estos son mis fieles, dijo Jesús con profundo amor en su voz. Pueden ver lo que otros no pueden porque han mantenido sus ojos espirituales abiertos. Han estudiado mi palabra y han aprendido a discernir la verdad de las mentiras. Observe cómo estos creyentes formaban comunidades, se apoyaban mutuamente, compartían recursos, ayudaban a los que luchaban. No eran violentos ni temerosos. Eran pacíficos pero firmes en su convicción. ¿Y saben qué me impresionó más? Su gozo. A pesar de las dificultades, había en ellos una paz y un gozo que no tenían sentido para el mundo que los rodeaba. ¿En qué deberían fijarse las personas? Pregunté. ¿Cómo pueden reconocer cuando esto comienza? Jesús respondió con cuidado, deseando que recordara cada palabra. Primero, fíjense en la tecnología que promete hacerlos mejores de lo que yo los creé. El enemigo ofrecerá mejoras a la mente y al cuerpo humanos, pero vendrán a costa del alma. Segundo, perciban cuando la conveniencia se vuelve obligatoria. Lo que comienza como opcional se convertirá lentamente en necesario para la vida diaria. Tercero, presten atención a cómo la tecnología afecta a los niños. El enemigo apunta a los jóvenes sabiendo que aceptarán más fácilmente lo que sus padres podrían cuestionar. Cuarto, observen cómo cambia la relación de las personas conmigo. Cualquier cosa que embote la sensibilidad espiritual, que haga que la oración parezca más distante, que reduzca la convicción de pecado, esas son advertencias. Entonces Jesús me mostró algo hermoso en medio de toda esa oscuridad. Vi luz irrumpiendo. Aquellos que habían rechazado la marca estaban siendo protegidos y provistos de maneras sobrenaturales. Tenían una paz que no tenía sentido en sus circunstancias. Mi pueblo no será abandonado, me aseguró Jesús. Así como yo proveí para Elías junto al arroyo y para los israelitas en el desierto. Yo proveeré para aquellos que permanezcan fieles a mí. Vi ángeles rodeando las casas de los creyentes. Qué bonitas estas palabras, ¿verdad? Que el Señor provea de esas personas que no se dejen engañar por ese ente sibilino que quiere alejarnos de él, ¿verdad? Son palabras muy enriquecedoras, al menos, ¿verdad? Para las personas que... A ver, yo es que os hablo desde un punto de vista que lo volvemos a hablar. A ver, yo veo un paralelismo muy importante con el 2020, con ese problemón que hubo a nivel mundial. Y es que a mí me da pánico, me da terror, porque yo lo pasé realmente mal y tuve que sacar fuerzas de donde no las tuve, gracias a Dios. Estuve despierto, tuve la mente abierta y tuve los arrestos de tirar para adelante con mi decisión y que pasara lo que pasara. Pero el mal es muy sibilino y sabe cómo tocar nuestros puntos débiles y a hincar el dedo en ese punto débil hasta que consiga lo que él quiere. Y estas palabras de que Dios proveerá por nosotros, ¿verdad? De esas personas que no dejen caer o no se dejen engañar, para mí son muy importantes. A mí, desde luego, el testimonio de Erika es muy enriquecedor, pero a mí me da miedo. Me da miedo y lo que quiero es estar despierto. Me gustaría estar despierto y verlo venir. Es a lo que aspiro y a lo que creo que vosotros debéis aspirar, y eso espero. Seguimos. Protegiéndolos de todo daño. Vi provisión milagrosa, comida multiplicándose, necesidades siendo atendidas de formas inesperadas. Más importante aún, vi sus relaciones con Jesús volviéndose más profundas y fuertes a través de sus pruebas. No eran meros supervivientes, estaban prosperando espiritualmente de maneras que nunca antes habían hecho. Señor, pregunté, ¿qué deberían hacer las personas para prepararse? La respuesta de Jesús fue clara y directa. Diles que fortalezcan su relación conmigo ahora, antes de que llegue el engaño. Deben conocer mi voz también, que puedan reconocer cuando algo no es de mí. Diles que estudien mi palabra diligentemente. Las respuestas están ahí, pero deben conocer la verdad para reconocer las mentiras. Diles que construyan relaciones reales con otros creyentes. Se necesitarán unos a otros en los tiempos que vendrán. Diles que enseñen a sus hijos a amarme más de lo que aman las comodidades del mundo.
Y lo más importante, diles que no teman. Yo he vencido al mundo, y aquellos que permanezcan fieles a mí compartirán esa victoria. De repente, sentí una sensación de tirón, como ser atraída de vuelta por un cordón invisible. Es hora de que vuelvas, dijo Jesús. Pero Señor, protesté, hay mucho más que quiero preguntar. Su sonrisa estaba llena de amor y comprensión. Lo que te he mostrado es suficiente. Compártelo fielmente. Aquellos que tienen oídos para oír, oirán. Lo siguiente que supe, estaba de vuelta en mi cuerpo, rodeada de equipo médico y rostros preocupados. Los médicos estaban maravillados con mi recuperación, pero yo estaba más maravillada con lo que había visto. Esto fue hace 6 meses. Desde entonces, he estado observando cómo la tecnología continúa avanzando de las maneras que Jesús me mostró cada vez que veo noticias sobre implantes digitales. La integración de la biotecnología, el monitoreo de la salud a través de dispositivos subcutáneos. Recuerdo tus advertencias. Algunas personas me preguntan si estoy en contra de toda la tecnología. No lo estoy. Sigo usando mi teléfono y mi computadora. Sigo apreciando las comodidades de la vida moderna. Pero soy muy cautelosa con cualquier cosa que interactúe directamente con el cuerpo o la mente humana. Jesús me mostró que hay una línea que se cruzará. Y una vez cruzada, no hay vuelta atrás. La tecnología que eventualmente conducirá a la marca ya se está desarrollando. La crisis que precipitará su implementación se acerca. Comparto esta historia ahora porque Jesús dejó claro que el tiempo es escaso. Si estás leyendo esto, por favor, tómatelo en serio. Estudia tu Biblia. Reza por discernimiento. Construye relaciones sólidas con otros creyentes. Y lo más importante, desarrolla una relación tan estrecha con Jesús que reconocerás cualquier cosa que intente interponerse entre tú y Él. Recuerda, la marca no vendrá como un mal obvio. Vendrá como una solución a los problemas, un camino hacia una vida mejor. Pero ninguna conveniencia vale la pena perder tu conexión con Dios. Jesús me dijo que muchos no creerían esta advertencia. Y está bien. Mi trabajo no es convencer a todos. Es simplemente compartir lo que se me ha mostrado. Aquellos que buscan la verdad la reconocerán. Si estás leyendo esto y te sientes asustado, no lo estés. Jesús me mostró que su protección y provisión para sus fieles será más que suficiente. Concéntrate en desarrollar tu relación con Él ahora, mientras aún hay tiempo. Y recuerda sus palabras, yo he vencido al mundo. El engaño puede ser grande, pero nuestro Dios es mayor. Mantente cerca de Él y no serás engañado. Este es mi testimonio. Que Dios te dé ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en estos últimos días. El tiempo es escaso. La elección es tuya. Elige sabiamente. Y aquí, amigos, os traigo este vídeo que ha llegado a mí, o sea, una ECM ha llegado a mí. Ya sabéis que este canal va un poco pues, de estas cosas, de que quiero aprender, de que quiero saber, de que me gustaría crear una comunidad pues cristiana, pero que bueno, pues que hablemos de estas cosas, ¿no? De las ECMs, de cosas paranormales, de cosas que no entendemos. Pero el que este vídeo haya llegado a mí, os lo quiero transmitir, porque somos muy poquitos, pero empezamos a hacer ya una pequeña, gran familia y quiero que estéis advertidos, quiero que lo tengáis en mente, los que sois padres con vuestros hijos, los que sois hijos con vuestros hermanos y vuestros padres, los abuelos con los nietos, con vuestros hijos, con vuestros amigos. Lo que me gustaría es que tengamos todos la mente abierta y cuando uno no veamos algo que nos advirtamos el uno al otro. Porque el paralelismo que hay con el 2020 y poco a poco nos van doblegando. En el 2020 doblegaron a la gran mayoría de la población. O sea, recordadlo. Y no es nada malo. O sea, no, bueno, ya está. Unos vimos unas cosas, otros vieron otras cosas y ya está. Cada uno, no es nada malo haber tomado un brebaje, no haberlo tomado, el que te sientas engañado, el que no. Pero sí es cierto que debemos de mantener la mente abierta, ¿no? Y ayudarnos los unos a los otros, porque el 2020 fue un ensayo. Yo creo que fue un ensayo y vieron hasta dónde pueden llegar con toda la población mundial. Y con la tecnología nos pueden meter un gol muy grande. Entonces lo que sí quiero es que este mensaje llegue al máximo de personas para que estemos despiertos y nos ayudemos los unos a los otros y digamos, ostras, esto lo vi en un vídeo de Travesía hacia el Misterio que decía esto y fíjate, lo estoy viendo venir y tal.
que estemos todos despiertos, ¿vale? Si ha llegado hacia mí este vídeo, es porque se debe difundir más. Somos muy pocos, pero somos una pequeña gran familia, como dije antes, y por lo menos que vayamos expandiendo el mensaje entre los que conozcamos, entre nuestros seres queridos. Así que, amigos, aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Espero que lo tengamos en cuenta todo esto que nos ha contado Erika. Yo, desde luego, sí lo voy a tener. Y espero que lo compartáis. Dejadme en comentarios si queréis algo, si queréis decirme algún vídeo que comentemos de estos casos de FMs o de cualquier otra cosa. Ponerlo y lo hablamos en el canal. Difundidlo con vuestros familiares, vuestros amigos. Si no es el original, que es precioso también. Luego os pondré en la descripción de quién es el vídeo original. Y nada, hasta el próximo vídeo y espero que os guste mucho. Un abrazo a todos.